Dios les bendiga a todos, bienvenidos, buenas tardes, buenas casi noches a todos nuestros hermanos, amigos, conocidos que a esta hora se sintonizan con nosotros, se conectan a través de este canal de YouTube para que tengamos un tiempo de estudio bíblico. Ya es nuestra clase 49 de la epístola a los Romanos. Hemos venido estudiando versículo a versículo, palabra a palabra, si fuera necesario, en la epístola, la maravillosa, de hecho, la maravillosa epístola de los Romanos. Hemos aprendido muchísimo, hemos entendido una gran cantidad de cosas y le damos gracias a Dios por eso. Gracias a Dios por cada uno de ustedes. Ya mi esposa está enviando el link ahí al grupo de WhatsApp de la iglesia para que los hermanos se puedan conectar. Y a medida que cada uno se vaya conectando, pues les agradezco que se reporten en el chat de YouTube para poder saber que están ahí. Cualquier comentario, cualquier aporte, cualquier pregunta, cualquier duda que surja de lo que vamos comentando, junto con el hermano Elkin, con la hermana Viviana, pues lo pueden hacer ahí a través del chat. Por cierto, voy a dejar que Vivi y Elkin nos salude. Comenzamos con la hermana Viviana. Vivi, salúdanos por favor. Dios les bendiga, un saludo caluroso para todos, qué rico que nos podamos conectar una vez más para aprender más acerca de la palabra de Dios. Amén, vamos a aprender, ese es el propósito. Dios bendiga al hermano Elkin también. Salúdanos. Amén. Dios les bendiga a todos, bienvenidos, qué bueno poder estar acá de nuevo, pues aprendiendo y creciendo. ¿Bien? Amén. Estamos ya en el capítulo 14. El sábado pasado estuvimos viendo los 3 primeros versículos. Es un capítulo muy interesante que toca un tema muy apropiado, muy bueno para la iglesia acerca de los débiles en la fe. Recuerden que estamos viendo la parte de Romanos ya, la parte práctica, la parte conductual, la parte de ética del cristiano, que comienza más o menos desde el capítulo 12, versículo 1, y nos da todas las instrucciones del comportamiento que el cristiano debe tener. Comienza hablándonos acerca de cómo es nuestro comportamiento con respecto al Señor. Dios bendiga a la hermana Nubia Catalina Infante. Comienza con eso, nuestro comportamiento con respecto al Señor, luego nuestro comportamiento con respecto a la iglesia, pero especialmente se refiere a nuestro comportamiento a nivel general con respecto a todas las personas. Este capítulo específicamente veíamos hace 8 días que parece ser que está referenciado una vez más a nuestro comportamiento con respecto a otros hermanos de la iglesia, a otros cristianos. Dios bendiga a la hermana Rosita, buenas tardes, bendiciones, qué bueno tenerte a ti y sé que a toda la familia que está ahí juiciositos frente al televisor también. Les decía que este capítulo 14 parece referirse a otros cristianos, ya que de hecho el mismo título que le han puesto en la versión del 60 dice los débiles en la fe, de modo que si son débiles en la fe es porque están en la fe. Que son débiles es otro cuento, pero es que están en la fe. Entonces se refiere a otros cristianos. Y estuvimos hablando de los 3 primeros versículos hace 8 días acerca de cómo el Señor no quiere que nosotros, y lo dice especialmente el versículo 3, no menosprecie al que come y el que no come no juzgue al que come. Y estamos hablando de esas diferentes posiciones, de esas diferentes formas en las que tenemos de adorar o de buscar a Dios. Pero que no tiene nada que ver con la doctrina, porque la doctrina evidentemente es la esencia, es el fundamento, es la estructura de una iglesia sana. Y obviamente una iglesia que tenga una doctrina diferente, pues es lo que se considera una secta, una iglesia de error. Pero si tenemos la misma doctrina, las formas pueden variar, las formas pueden cambiar, cambian de cultura a cultura, cambian de un país a otro, cambian de una región a otra. De modo que no podemos ser dogmáticos ni llamar doctrina a cosas que no son doctrina. Y eso era lo que estábamos tratando de ver hace 8 días. Vamos a orar para comenzar. Y bueno, vamos a ver que el Señor nos guía a avanzar en esta preciosa noche. Amado Señor, estoy delante de tu presencia. Muchas gracias, bendito Dios, por tu misericordia. Gracias por permitirnos en esta hora poder reunirnos una vez más a través de este canal, a través de internet, a través de YouTube, Señor Jesucristo, y poder
Dios mío, estar juntos, estar unidos, estar, Señor, de acuerdo para poder estudiar tu palabra. Es tan hermoso lo que tú nos enseñas, es tan bonito lo que dice tu palabra, nos apasiona tu palabra, nos apasiona tu presencia, nos llena de gozo, de alegría, de tantas cosas hermosas, Señor. Por eso estamos aquí. Le doy gracias a Dios, te doy gracias, Señor, por la vida de Elkin, por la vida de Vivis. Gracias por los hermanos que ya están conectados y permítenos tener un tiempo maravilloso, un tiempo hermoso en el que podamos aprender, ser formados, ser edificados. Te doy la gloria y la honra, Señor. Amén, amén. Muy bien. Entonces, retomo un poquitito en el versículo 3, que es el que habíamos terminado, concluido la clase anterior. El que come, está poniendo el apóstol Pablo un ejemplo. Rápidamente, recuerden que lo primero que dice es recibid al débil en la fe. Nos está diciendo, no, estuvimos discutiendo o hablando qué es un débil en la fe y vimos cómo para unas personas un débil en la fe es una cosa y el otro débil en la fe es el otro. Sin embargo, el punto es que está hablando desde la perspectiva del libro de Romanos, está hablando acerca de los judaizantes, de aquellos que pensaban que todavía la ley tenía que cumplirse. Eso es lo que Pablo dice. Los débiles en la fe eran aquellos que venían de esa religiosidad del fariseísmo y de todo el judaísmo y ahora habían entrado en la fe de Cristo, eran salvos por la fe, pero todavía sentían que debían cumplir con todas las normas de la ley. Para Pablo, esos eran los débiles en la fe. Trayéndolo a nuestro tiempo, pues evidentemente estamos hablando de personas que no han entendido algunos aspectos de la palabra y viven todavía en una cierta esclavitud a la letra, una cierta esclavitud al legalismo. Eso fue lo que más o menos hablamos hace 8 días. Y entonces, pero es tremendo como Pablo vuelve a retomar lo que había hecho en el capítulo 13, que al fin y al cabo todo se concentra en el amor, todo se concentra en el amor a los demás, en el amor a Dios por encima de todas las cosas y en el amor al prójimo, a los hermanos. Y el concentrarse en el amor, Dios te bendiga, Estelita, bienvenida, y su esposito también, que está ahí, hermano Humberto, Dios lo bendiga. Se concentra en el amor, se concentra en cómo manifestamos el amor de Dios. Y al concentrarse en eso, pues entonces recibimos a todas las personas, aceptamos a las personas, hablamos con las personas. Y entonces dice, ahí está poniendo un ejemplo. Algunos creen que tal cosa, y pone un ejemplo de la comida, por ejemplo. Unos creen que no se ha de comer carne y otros creen que no hay problema en comer carne. Entonces, el versículo 3 es la conclusión. Dice, el que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come. Y estábamos concluyendo eso, que realmente este capítulo está tratando de decirnos a todos los cristianos, todos aquellos que invocamos el nombre de Jesús, todos aquellos que tenemos esa sana doctrina, que son la doctrina, los fundamentos, no las formas, no los estilos. Recuerdo, y discúlpenme, me devuelvo un poquito porque me parece que es necesario entenderlo bien. Hace muchos años estuve en Panamá y pues yo no estoy acostumbrado a moverme mucho, no estaba tan acostumbrado a moverme mucho en esa época, ahora tampoco, pero en esa época peor. Y la verdad para mí fue un impacto porque yo veía a todos esos hermanos panameños bailándose literalmente los coros y se los rumbeaban y era una rumba completa el culto. Y pues yo sentí algo de choque con respecto a eso. Pero entendía y lo disfrutaban y se gozaban el culto. Y yo entendí, son costeños, Panamá es muy costa, les gusta esa música así, alegre, y obviamente esa es su forma en que alaban al Señor. Nosotros los del interior, algunos hermanos un poco más antiguos que nosotros, pues adoraban al Señor y decían que la música que tenía que usarse es la música del interior, ¿no? El bambuquito, el pasillo, no sé, la guabina, ese tipo de música. Y si escuchaban un vallenato, decían, eso no puede ser cristiano. Pero resulta que es otra música de otro sector. Y por esas formas hemos empezado a dividirnos y a separarnos. Y eso precisamente es lo que está atacando Pablo aquí. Dice, si tú no escuchas eso, ok,
pero no menosprecies al que lo escucha, ni juzgues al que lo escucha. Y el que lo escucha porque siente libertad de hacerlo, pues no menosprecia al que no lo escucha porque dice, ay, no, es que esté tan débil, ay, no, pues tan santurrón. No, no, no. El punto aquí, y vuelve a ser el eje central de la enseñanza, el punto aquí es precisamente amarnos. Y al amarnos, si tenemos la misma doctrina, nos amamos de tal manera que no podemos ni menospreciarnos ni juzgarnos el uno al otro. Eso es lo que más o menos habíamos hablado del quintal vez, ¿verdad? Más o menos. Vamos al versículo 4, que es un llamado precisamente del mismo tema, y Pablo está tratando de concluir ese ejemplo y dice, ¿tú quién eres? Y me parece que ahí está la clave, la clave, y es un tema que quiero que tratemos en esta noche porque es un tema que puede abrirse en una gran cantidad de opiniones. ¿Tú quién eres? Estoy leyendo en la versión 60, perdón. Voy a leer la nueva versión internacional primero, que es la que siempre leo primero. ¿Quién eres tú? Cambió muchísimo. ¿Quién eres tú para juzgar el siervo de otro? ¿Quién eres tú para juzgar el siervo de otro? Que se mantenga en pie o que caiga, escuchen esto, es asunto de su propio Señor y se mantendrá en pie porque el Señor tiene poder para sostener. ¡Wow! Y aquí es donde está el punto y donde está lo que yo quisiera que tocáramos en este momento. ¿Quién eres tú para que juzgues al siervo de otro? Es la pregunta. En la versión del 60 dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? En la nueva traducción viviente, si me permiten un segundito, espérenme un momentico aquí. Se me fue. Un momentico. La nueva traducción viviente dice de la siguiente manera, dice en el versículo 4, ¿quién eres tú para juzgar a los sirvientes de otros? Su amo dirá si quedan en pie o caen, y con la ayuda del Señor quedarán en pie, recibirán la aprobación de él. O sea, básicamente dicen lo mismo. ¿Quién eres tú que juzgas? Y ahí es donde empieza la pregunta. ¿Estamos llamados a juzgar? ¿Nosotros juzgamos al criado ajeno? ¿Juzgamos? ¿Por qué está diciendo que juzgamos, que quiénes somos para juzgar al siervo de otro? Bueno, perdón, no sé, doy mi opinión y ahorita les hago la pregunta para que ustedes me ayuden, el Kinivivis, pero ¿siervos de quién estamos hablando? Obviamente todos somos siervos del Señor. Si yo estoy hablando de otro hermano, de otra hermana, de otra congregación, de otra denominación, no es siervo mío, así que no es mi deber juzgarlo. Según esta pregunta, me pregunta Pablo, ¿tú quién eres para juzgar al criado que no es tuyo? Punto. No tienes por qué juzgarlo. Eso es lo que entendemos de ese versículo. Sin embargo, hay mucha gente que dice, no, pero nosotros somos jueces, nosotros el Señor nos ha puesto a juzgar el pecado y a juzgar lo que consideramos pecaminoso. Entonces, yo quiero escuchar sus opiniones, mis queridos amigos. El Quinito, ¿Vivis? Los escucho. ¿Quién va primero? Empiezan la hora otra vez. Tenemos a Vivis, que es la dama. A ver, la dama. Siempre yo de primera. No, pastor, estaba leyendo aquí cómo lo interpretan y me gustó que dice compañero cristiano, a nuestro compañero cristiano. Y me gustó este comentario que dice, si me permites lo leo, dice que hay mucha inutilidad y división hiriente entre los cristianos sobre cosas tontas y sin sentido. Y luego dice que Pablo nos insta a borrar esas diferencias y que nos levantemos por encima de ellos como hermanos y hermanas en Cristo. Y pues yo realmente, no sé, mientras hablábamos, de pronto recordaba alguna experiencia personal en el sentido de que bueno, yo antes pertenecía a otra congregación y el de pronto o sea, que ver que no nos unía el amor
y la misma fe, sino en el momento que yo de pronto cambié algunas cosas a nivel externa, dejé de ser persona grata. Y vemos que acá está lo que Pablo dice, muchas cosas inútiles y sin sentido, porque nosotros realmente en este mundo lo que deberíamos reflejar era ser compañeros cristianos, porque compañeros cristianos es compañeros de camino, compañeros de fe, compañeros de un mismo Cristo, hijos de un mismo Padre, y creo que mucho de lo que en este momento ha hecho que no podamos brillar como iglesia o como pueblo de Dios es que nos hemos enredado, como dice Pablo, en cosas inútiles y sin sentido, en lo que tú decías, que si uno alaba con los brazos arriba, que si el otro aplaude, que si el otro se mueve, en cosas tan inútiles, y realmente hemos dejado de reflejar lo que realmente nos une, que es la gracia, que es la salvación, que es el sacrificio de nuestro Dios, que es tener este Dios maravilloso, este Padre omnipotente, y poder reflejarlo como hermanos. Si nosotros vemos en una familia de 5 hermanos, todos son absolutamente diferentes, sin embargo, los une la misma sangre, y se aman y corren el uno al otro si algo le pasa, por más diferentes o por más diferencias que tengan. Qué rico que nosotros como pueblo de Dios pudiéramos ser así, amar nuestras diferencias, unirnos y reflejar lo que realmente es importante, que es la gracia, es el evangelio y es la luz de Cristo. Eso es lo que quería decir. Amén, amén. No sé, el Quinito, pero Entonces, ¿qué opinas al respecto? No, o sea, esperamos que te conectaras porque para que no te perdieras el hilo del asunto. Entonces, pues respecto a la pregunta, siempre ha habido como controversia en ese aspecto. Yo, pues yo también tengo mi posición al respecto, y es que nosotros sí podemos juzgar juzgando rectamente. Cuando juzgamos de manera displicente y cuando, o sea, no lo hacemos bajo el parámetro del amor, bajo el filtro del amor, yo creo que ahí sí estaríamos fallando totalmente. Entonces, yo creo que el Señor no nos prohíbe juzgar, se nos prohíbe juzgar mal o de la manera que no es. De hecho, Mateo es el versículo que casi siempre la gente toma para justificar que no se debe juzgar, porque dice no juzguéis. Pero es que en el contexto sí lo está haciendo la invitación a hacerlo, pero hacerlo bien. Lo que le dice que cómo va a mirar la paja que está en el ojo de su hermano cuando uno tiene una viga. Entonces, no juzgue primero, sino se mira a sí mismo primero y puede ver, y a la luz de su condición personal puede juzgar a otra persona, y seguramente que ese juicio va a ser de amor, ese juicio va a ser de ayuda, de levantarlo. Es como lo entiendo yo. Y en este caso, Pablo, el contexto que nos está dando es de que todos somos siervos del Señor. ¿Y quién soy yo para juzgar al Hijo de Dios, al siervo de Dios, en ese sentido? En eso, es que ese no come lo que yo como, ese no va a bailar como yo, a mí sí me gusta ir a bailar, ese no toma, pero a mí sí me gusta. Es ahí donde creo que Pablo está haciendo como la distinción y el cuidado que respecto a lo que ya leímos y vimos el sábado pasado, pues de tener cuidado de no menospreciarlos y saber y entender que son débiles, y tampoco yo me puedo creer pues que soy el más chacho, el más santo, el más íntegro, porque seguramente tendré otras debilidades en las que él es fuerte. ¿Cómo? Ok, muy bien, muy bien. ¿Qué opinas, Luis? No, quería de pronto decir algo referente a lo que dice el Quinito, que me parece que a veces nos confundimos es en la interpretación que le damos a la palabra juzgar, ¿sí? Porque juzgar casi siempre es como en criticar, más no en formar, ¿sí me entiendes? Es más o menos la misma confusión que se presenta a veces con la palabra disciplina. Entonces, es juzgar tratando lo que, y estoy de acuerdo con lo que dice Elkin, y es un buen aporte en el sentido de que
cuando yo voy y te digo algo para ayudarte, para como de pronto nos enseña la palabra, de pronto tú que estás más fuerte, guiar al otro, fortalecer al otro, ayudarlo. Si uno está viendo algo en un hermano, por medio del amor, uno acercarse para ayudarlo a formar y a fortalecer a ese hermano. Y a veces siempre vemos la palabra juzgar es como con el dedo señalador. Entonces me parece que es un poquito en la interpretación que nosotros leemos a la palabra juzgar que podemos sacar un mejor provecho de este versículo. Ok, mira que estamos llegando a una, si hay alguno que Dios bendiga a la hermana Rosita y toda su familia nuevamente, Dios bendiga a Elita también y a los que están allá con ella. Qué pena la interrupción, pero vea que estamos llegando a una discusión bastante interesante. Discusión no de diferencias, sino más bien de cosas que tenemos en común. ¿Realmente debemos juzgar o no debemos juzgar? La clave aquí es lo que Pablo está tratando de decir con la palabra juzgar, y es lo que Vivi se está tratando de decir. Estamos juzgando o sentenciando. Es que muchas veces la palabra juzgar en la Biblia aparece como sentenciar, como como emitir una sentencia. Por la palabra juicio. Exactamente, con la palabra juicio. La relacionamos con la palabra juicio. Con la palabra juicio, castigo, sentencia. Mientras que con lo que está diciendo Viviana de juzgar es el hecho de tratar de hacer un análisis, por decirlo de alguna forma, como decía quien desde hace un ratito, desde la perspectiva del amor, hacer el análisis de la situación, el análisis de lo que está viendo, hacer, ¿cómo lo digo? Sopesar si realmente la actitud de mi hermano es una cuestión doctrinal o es simplemente una cuestión de forma. Si yo, por ejemplo, si yo estoy con alguien que dice que es cristiano, pero lo veo que, no sé, adora ídolos, pues me da mucha pena, pero yo aún desde la perspectiva del amor digo, no está en una sana doctrina, no es un cristiano de verdad, pero si es un cristiano, pero simplemente hace diferencia con respecto a mí en una comida, o hace diferencia con respecto a mí, como sigue diciendo ahí, en un día o en una forma, entonces yo no tengo la autoridad para decir es cristiano o no es cristiano, no tengo la autoridad para emitir un juicio, una sentencia sobre esa persona. Eso es lo que entiendo. Ahora, ¿por qué lo digo? Porque estoy de acuerdo con él en que sí, la Biblia dice que debemos juzgar, pero debemos entender cómo se juzga. Es más, el mismo apóstol Pablo nos manda a juzgar. Y aquí son estas controversias que Pablo pone en 1 Corintios capítulo 5, cuando Pablo le está hablando a la iglesia de los Corintios, habla de un caso de inmoralidad en medio de la iglesia. Y Pablo les dice, y lo quiero citar, dice que no es buena vuestra jactancia. ¿Cómo es posible que tengan ese hombre entre ustedes y no hayan hecho nada? O sea, básicamente, dice, ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Y más adelante dice, les escribí que no se junten con los fornicarios y bueno, y da todo este análisis, pero al final dice, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a este perverso entre vosotros. Entonces, nos está diciendo varias cosas. Primero, nosotros no sentenciamos ni juzgamos a los incrédulos, porque no hay ninguna razón para hacerlo. Simplemente no hay ninguna razón para hacerlo. No somos nosotros los llamados a juzgar a un borracho, no, porque no, es que eso es lo que dice. ¿Por qué juzgan a los que están fuera? Debemos juzgar a los que están dentro. Muy bien, los que están dentro, pero ¿qué tipo de juicio emitimos? Y ahí es donde entra lo que estás diciendo, Elkin, y lo que estás diciendo, Vivis. Y es el hecho de que el juicio que nosotros hacemos es un juicio, primero, desde la perspectiva del amor, y segundo, estamos juzgando desde la perspectiva de lo que realmente es doctrina, lo que realmente es doctrina. No como decía Vivis en el comentario inicial que hizo, no las cosas, ¿cómo las llamabas? Cosas sin importancia, que son las cosas de forma. Inútiles y sin sentido. Exacto, las cosas inútiles y sin sentido, que son cosas de forma. No podemos ponernos a juzgar en ese plan.
ahí, y tampoco, y mucho menos, nuestro juicio puede ser un juicio de sentencia contra esa persona, sino más bien, y Pablo mismo, les recuerdo a los que no tienen mucho conocimiento de lo de Corintios, aparentemente en 2 Corintios el hombre al que juzgaron o al que le imprimieron esta disciplina, bueno, el objetivo de este juicio era ponerle una disciplina para que se arrepintiera, y en 2 Corintios aparentemente se arrepintió, y Pablo mismo dice, yo también ya lo perdoné, de modo que el objetivo de este señalamiento era marcar el hecho de que estaba en una situación pecaminosa y que tenía que corregirse. Elkin, ibas a decir algo. Sí, estaba buscando aquí la traducción de la palabra que está ahí en el griego y dice aquí el diccionario, la concordancia, dice propiamente la palabra ahí es distinguir o decidir para el caso, pero también se aplica en el sentido como lo hablas tú, que en otras porciones bíblicas que se trata de juicio, sí está también definido como juicio, como diferenciar, determinar, hacer justicia sobre algo. Entonces sí estamos como en ese sentido de que es tomar, ver y analizar, evaluar la situación X o Y, la que sea, y a la luz de la palabra que me dice la Biblia comparado con esta acción, con esta actitud de mi hermano, y puedo juzgar, ahí sí puedo decir, estás bien, estás mal, pero no para, si está mal, pues no es para ir a matarlo, a dañarlo, no, es para decirle, hey, mira, la palabra dice, esto está mal, estás caminando por donde no es, ven al camino otra vez. Exactamente. Esa palabra que usaste me gustó, evaluación. Lo que debemos hacer es una evaluación de la situación, de la actitud. Por eso es que lo que citabas hace un rato en Mateo capítulo 7, acerca de no juzguéis para que no seas juzgado, y que la viga en el ojo y todo, está dentro del mismo contexto donde dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Qué está diciendo el Señor? Está diciendo, juzguen el resultado de la vida de la persona. Y por los frutos tú te vas a dar cuenta si esa persona realmente es un hijo de Dios o no. Por sus frutos. Eso es juzgar. Eso es una evaluación. Así que el mismo Señor nos está diciendo, juzguen. De modo que el no juzgarnos, cuando dice no juzgues al criado, se está refiriendo al no lo condenes, no lo mandes al infierno. No le digas, usted es un hijo del diablo, usted no es cristiano, usted no es salvo, para arriba no va. Dios bendiga a la hermana Johanna, bienvenida. Esa no es nuestra posición. Es más, de hecho, ninguno de nosotros puede decirle a otra persona realmente que es salvo. Ninguno. Yo no puedo decirle a Elkin, tú eres salvo, Elkin. No. Tampoco puedo decirle que no lo es, porque no me corresponde a mí. Eso sería ponerme en una posición que no es la mía. ¿De quién es esa posición? Del Espíritu Santo. Eso es juzgar el criado ajeno. Eso, exactamente. Estaría juzgándome a mí como hijo, como criado, pues como siervo de Dios en algo que tú no conoces, no puedes determinar realmente. Exactamente. ¿Quién es el que determina y quién es el que confirma en nuestro corazón que somos hijos de Dios? El Espíritu Santo de Dios. De modo que yo no puedo decir, ese no es hijo de Dios, ese es un hijo del diablo, claro, el Señor me manda a evaluar la vida de la persona y de acuerdo a los frutos decir, esto no lo voy a imitar, esto no lo voy a hacer. Es más, en Hebreo nos dice que tenemos que honrar a nuestros pastores, por ejemplo. Pero también dice una cosa, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. O sea, es interesante porque no dice imiten a sus pastores, no, dice primero considere el resultado de su conducta. Eso se llama juzgar en el sentido que estamos diciendo, una evaluación. Mire si lo que está enseñando realmente vale la pena, mire si sí funciona, y entonces ahí sí imítelo. Eso para mí es juzgar, pero no es el juicio de condenación que Pablo está rechazando aquí en Romanos capítulo 14. Y por eso es que me parece que el complemento del versículo aclara un poco, porque dice, para su propio Señor está en pie o cae, para su propio Señor, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Así que
Pablo está diciendo, hay unos que comen, hay unos que no comen. Más adelante, y ahí sigue en el versículo 5, habla de la diferencia de unos guardan este día, otros no guardan este día. Para su propio Señor está firme. El que lo guarda para el Señor. El que no lo guarda, pues no lo guarda para el Señor. Punto. Cada uno de acuerdo a su fe. Sin embargo, no está tocando los puntos doctrinales aquí. Está tocando puntos de forma, no puntos doctrinales. No sé si estamos de acuerdo con eso. ¿Sí? Sí, muy bien. Entonces, ¿qué conclusión podemos tener de esto? ¿Podemos evaluar a un cristiano? Sí. Desde la perspectiva del amor, desde la perspectiva de la doctrina, no de la forma, desde la perspectiva del resultado de su fe, de su conducta. Eso es lo que nosotros debemos. Pero cuando decimos evaluar no es para condenarlo, ni para criticarlo, ni para decirle que no es cristiano o que está a un paso del infierno, sino precisamente para hacer una evaluación para mí mismo. Ahora, vuelvo a tocar el tema de 1 Corintios capítulo 5. ¿Qué pasa en 1 Corintios capítulo 5 cuando Dios le habla a la iglesia y les dice por qué este señor está viviendo con la esposa de su padre y ustedes siguen como si nada? ¿Cómo no han juzgado a ese pecador? Claro, desde lo que yo entiendo, está hablándole a los líderes y está hablando a los líderes de que están acolitando el pecado y eso evidentemente no se puede permitir. Ahí ya es otro asunto porque se está yendo en contra de una verdad doctrinal, de un principio bíblico. Y son los líderes los que están alcahueteando el pecado por cualquier tipo de conveniencia. Obviamente a eso está atacando el apóstol. Entonces, hay varias cosas con respecto a juzgar. Es una evaluación que hacemos, es una evaluación desde la perspectiva del amor, miramos los frutos, miramos el resultado de su fe, miramos su conducta y vemos todo el resultado. De acuerdo a eso, podemos, basados en la palabra, decir, esto me parece que no está bien, no te juzgo por eso, no te critico por eso, pero yo no lo tomo porque me parece que no está bien. Sin embargo, cuando estamos hablando desde la perspectiva de iglesia, los líderes tienen la autoridad de parte de Dios de sancionar de alguna forma, de ¿cómo lo llamo? De corregir la mala conducta, la que vaya en contra de la doctrina de los fieles. Es evidente. Para eso también está puesto el liderazgo, para entonces llamar la atención. Y eso no es un juicio, porque vuelve a lo mismo. Tiene que ser desde la perspectiva, primero, doctrinal, bíblica, y segundo, desde la perspectiva del amor y con el objetivo de restaurar. No con ningún otro objetivo. Si el objetivo no es la restauración, entonces estamos cayendo en el juicio de crítica y de condenación, que evidentemente no aplica para nosotros. ¿Estamos claros? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces podemos avanzar. El versículo 5, Pablo como que retoma y toma otro ejemplo para clarificar un poco más el asunto. Y es el ejemplo de que dice, primero había dicho, uno come y el otro no come. Ahora dice, uno hace diferencia entre día y día. Voy a leer en la versión 60. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Y acá le añade algo a la discusión. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. El que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Me parece tremendo porque Pablo está estableciendo que lo que cada uno haga, lo haga estando absolutamente convencido en su propia mente. ¿Qué quiere decir esto? Perdónenme, no tengo en este momento la nueva versión internacional ni la nueva traducción viviente. ¿Tú la tienes ahí? Yo te la leo, aquí las tengo. Ok, permíteme. Léeme nueva versión internacional en ese versículo 5, por favor. Dice, hay quien considera que un día tiene más importancia que otro, pero hay quien considera iguales todos los días. Cada uno debe estar firme en sus propias opiniones. Ok, ¿y la nueva traducción viviente la tienes también? Sí, dice, del mismo modo,
algunos piensan que un día es más sagrado que otro, mientras que otros creen que todos los días son iguales. Cada uno debería estar plenamente convencido de que el día que elija es aceptable. Ok. En las tres versiones habla de estar plenamente convencido, de estar firme en su opinión. Y más adelante lo vamos a ver, porque más adelante Pablo lo retoma. Dice, o no estoy seguro si es en 1 Corintios capítulo 8, discúlpenme, dice que todo lo que no proviene de fe es pecado. Todo lo que yo hago, lo hago por fe. Si para mí algo, y lo dicen también por allá en Tito, si no estoy mal, si alguien considera que algo es inmundo, para esa persona es inmundo. Pero que dice la palabra, que para el puro todas las cosas son puras. Entonces, está abriendo está abriendo como una especie de camino, de gap, una especie de puerta en la que cada uno tiene que estar absolutamente tranquilo en su corazón con lo que está haciendo. Si siento que estoy siendo acusado, y no estoy hablando de doctrina, entiendan, las verdades doctrinales son absolutas y no se discuten, sino que estamos hablando ya de formas. Si, por ejemplo, les voy a poner hablamos con ejemplos que así es más bonito y más fácil. Por ejemplo, si alguien se va a comer un pedazo de morcilla rellena, y en el corazón siente que está pecando, entonces lo que Pablo dice es, no se la coma, porque tiene duda en su corazón. Y entonces, ahora se le cayó el internet aquí. Ya volvió. ¿Me escuchaste lo de la morcilla? Sí. ¿No? Les iba a poner un ejemplo más palpable. Ahora es Viviana. No, ya estamos bien, ¿no? Estaba lindo. Les estaba poniendo el ejemplo de si alguien dice, voy a comerme una morcilla. Hay cristianos que consideran que comer morcilla es pecado, que porque se echa con sangre, que bueno, tienen toda una argumentación bíblica para decir no se puede comer morcilla. Y si alguien se va a comer una morcilla y siente en su corazón que está pecando, pues no lo haga. Eso es lo que Pablo está diciendo. No lo haga. ¿Por qué? Porque en su corazón se siente acusado. Pero si hay alguien que tiene la libertad y que entiende y ha entendido algunos conceptos bíblicos que rebaten o que dicen que no es pecado comer morcilla, pues cómasela tranquilo. Punto. Eso es lo que está diciendo. Cada uno esté firme en su corazón. Ahora, lo que vuelve a decir Pablo, y lo vuelvo a decir porque está en el versículo 3, el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come. Y ahí es donde está el problema. Realmente el problema no está en el hecho de comerse la morcilla. El problema está en la actitud que tenemos con respecto al que se la come o al que no se la come. Eso es lo que realmente Pablo está atacando. Más que cualquier otra forma, Pablo está atacando es la actitud del hermanito con respecto al otro. Y me parece que allá está apuntando este capítulo. La actitud del corazón con respecto al otro hermano. ¿Qué es lo que tú sientes cuando ves al hermano haciendo algo que tú crees que no se debe hacer? Porque en tu concepto está que no se debe hacer. ¿Sientes ganas de juzgarlo, de mandarlo al infierno? Dices, está mal, se descarrió, pobrecito. O estás en el otro extremo y dices, ay, pobrecito este hermanito, todo legalista, todo ay, pobrecito. O lo menosprecias o lo juzgas. Y resulta que ambas actitudes, Pablo dice que son negativas. Lo que nosotros deberíamos hacer es recibir, entre comillas, al débil, pero no para contender sobre estas cosas, como Viviana lo decía al comienzo, inútiles y sin sentido, no para contender sobre esto, sino más bien para apoyarnos el uno al otro, amarnos el uno al otro, motivarnos el uno al otro, sin imponernos otra cosa que sea exactamente lo que la doctrina enseña. Porque dice la Biblia, el que hace caso del día, lo hace para el Señor. El que no lo hace caso de un día, pues no lo hace para el Señor. El que come, lo hace para el Señor y le dio gracias a Dios. Y el que no come, pues lo hace también para el Señor. Punto. No peleemos por esas cosas. Y eso, si realmente hubiéramos los cristianos de este tiempo entendido este pasaje,
créanme que hubiéramos logrado tener una unidad mucho más bonita a nivel de iglesias y a nivel de denominaciones. Y yo creo que eso es lo que nosotros debemos empezar a trabajar, empezar a caminar hacia allá, empezar a darnos cuenta que, como dicen, es una frase de cartón que han usado en algunos momentos, pero que es muy cierta, son muchas más las cosas que nos unen que las cosas que nos separan. Exactamente, en lo fundamental, que es la doctrina, estamos unidos. Ahora, ahí sí, yo tengo que ser un poquito radical en algo. Si estamos unidos en la doctrina, sí, porque no me pongan a estar unido con una persona que no tiene la misma doctrina. Lo que es doctrina, que hace 8 días Eso iba a decir, lo que es doctrina, no lo que hemos interpretado como doctrina, la sana doctrina. Exactamente, hace 8 días estuvimos hablando y diferenciando lo que es tradición, lo que es dogma y lo que es doctrina. Y tenemos que ver qué es doctrina, la enseñanza que brota de la palabra, que va de Génesis a Apocalipsis, no un versículo sacado fuera del contexto, no un versículo que aplican en una denominación de esta manera o de otra manera. No. De hecho, las doctrinas, y lo mencionábamos, las doctrinas fundamentales del cristianismo se pueden resumir en unas 10, 12 doctrinas únicamente, dependiendo de las divisiones que uno haga. 10, 12 doctrinas. Y una iglesia que tenga esas 10, 12 doctrinas es una iglesia cristiana, es una iglesia que ama al Señor y es una iglesia que vive para Dios, independientemente, ¿cómo? Y de sana doctrina, independientemente de la forma en la que hagan las cosas. Porque la forma es absolutamente irrelevante desde la perspectiva de Dios. Cada uno lo va a hacer de una forma diferente. Yo creo que va a ser va a ser muy especial cuando sea el rapto de la iglesia, cuando estemos todos, porque la Biblia habla de que toda nación, tribu, pueblo y lengua. O sea, ustedes se imaginan, por ejemplo, a esta gente que canta de otra manera, que adora de otra manera. No sé si ustedes han visto un culto, pues, de africanos, por ejemplo, o un culto no sé, de gente de las Antillas, de los isleños, con respecto a un culto, por ejemplo, de unos europeos por allá de Finlandia, que son todos serios y parcos. O sea, Dios es tan versátil, tan maravilloso y tan absolutamente grande, que todo eso, todos nos vamos a reunir en un mismo amor, en un mismo ambiente, en una misma adoración, sin diferencia. Y toda esa variación simplemente a Dios le agrada, porque hace parte de eso, de su variedad, de la autenticidad de cada uno, de la autenticidad del hecho de que somos así. Por eso es que somos tan diferentes. Hay gente que le gusta gritar, hay gente gritona, hay gente que cuando se ríen se escucha en todo el barrio. Hay otros que no. Ok, muy bien, Redimidos lo dice en una canción. Unidad no es uniformidad, es diferente. No es uniformidad lo que Dios creó ni lo que Dios quiere de la iglesia. Dios quiere unidad, no uniformidad. Lindo, me parece muy interesante. No sé si quieran decir algo más acerca de esto. Hay una conclusión en el versículo 7 que me gustaría tocar, pero no sé si me abro a otro tema que viene del versículo 7, más o menos al versículo 10. Pero no sé si quieras decir algo, Vivi, Selkin. Es que los veo muy chiquititos, entonces no sé. No les estoy viendo la cara. Esto, que podemos darnos cuenta del versículo 5 que va muy en sintonía con lo que venía diciendo de juzgar, es el hecho de hacer una evaluación. En el 5 la persona está evaluando si el día es bueno o no para él, no está haciendo condenación contra una persona. Y seguramente contra las actitudes podemos hacer lo mismo, no es juzgarla ni decir usted es mal, no, estás haciendo mal, pero puedes corregirlo, puedes hacerlo mejor. Tenía aquí un comentario que me parece muy atinado también y le agrega otro condimento al asunto, y es la conciencia. Dice, cada cristiano debe seguir los dictados de su propia conciencia en asuntos que no sean objeto de prohibiciones o mandatos directos en las Escrituras.
puesto que la conciencia es un mecanismo dado por Dios para darnos advertencias, de tal manera que responde al parámetro supremo de la ley moral divina en la mente. No es sensato que el creyente se habitúe a ignorarlo. Más bien, los creyentes debemos responder a sus alarmas y comunicaciones a medida que maduramos, y al aprender más sobre la vida cristiana, nuestra mente no nos alertará sobre cosas que no sean esenciales. Eso me parece que es un puntico también importante a tener en cuenta, que Dios nos dio la conciencia, y a veces uno sabe, ¿no?, que uno va a hacer alguna cosa y uno, ahí dice, siente en su conciencia que como que el asunto no va por ahí. Es Dios trabajando en el corazón, en la vida del creyente, Dios guiando, Dios dirigiendo también. Y uno va y confirma ese sentimiento a través de la escritura, y yo creo que ahí es donde Dios va, sigue formando y sigue madurando el creyente. Exactamente. Y me parece que ahí, precisamente todo creyente que quiera honrar a Dios, que quiera conocer al Señor, que busque de Dios, que se meta a estudiar la palabra, va a empezar a encontrar exactamente el camino, la forma, el cauce por donde Dios lo quiere llevar. Claro, evidentemente las denominaciones, las iglesias, pues forman eso también, ¿no? Entonces, si de repente hay una persona que se convirtió en determinada iglesia donde su costumbre siempre fue, no sé, brincar, por decir una cosa, pues esa persona va a pensar siempre que brincar hace parte del culto a Dios, y lo hace con ganas, y lo hace para el Señor, y lo hace honrando a Dios, hace parte de su adoración. Y otra persona que creció en una iglesia donde le dijeron que brincar no era bueno porque Dios no es un Dios de desorden, sino que tal cosa, pues entonces va a ver eso y se va a sentir como choqueado, angustiado. Y ahí es donde Pablo está tratando de decir, o sea, de repente cuando hablamos de la conciencia tenemos ese problema, porque la conciencia nos acusa de acuerdo a lo que tenemos en información en nuestra mente. Y entonces de repente este hermanito o hermanita que asiste a una iglesia donde nunca brincan y empieza a congregarse en una iglesia donde todo el mundo brinca, de pronto al principio no brinca porque se siente acusado por su conciencia. Después entiende el concepto o entiende lo que la otra iglesia explica y tal vez termine brincando sin ningún problema. O sea, eso no lo hace ni más cristiano ni menos cristiano. Simplemente ha cambiado la forma en la que adora. Y ya, unos adoran de una forma, unos adoran de otra, pero por eso es que el Señor Jesucristo decía tan claramente, al fin y al cabo lo importante es que sea en espíritu y en verdad, porque a esos adoradores es a los que el Padre busca que le adoren. Luis, creo que levantaste la mano, me pareció ver que estabas aleteando. Sí. Gracias. Sí, yo pienso que uno de los conceptos que nosotros tenemos que reevaluar en nosotros, cuando digo es el pueblo cristiano, es el concepto de la verdad absoluta. No la tenemos. Tenemos la verdad absoluta en cuestión de doctrina. En eso sí, no hay ningún tipo de discusión. Pero nosotros no tenemos la verdad absoluta en formas. O sea, cuando me refiero a eso es que a veces nos acostumbramos a que como yo hago las cosas es como se tiene que hacer y no ninguno, o sea, cualquier otra forma diferente a la que yo hago es malo. Y yo creo que Pablo ahí es supremamente claro, porque lo que te digo, de pronto nosotros nos acostumbramos a poseer como la verdad absoluta y fuera de mí no hay otra cosa. Vuelvo y lo repito, no es cuestión de doctrina, sino de formas, y me parece que ahí es donde a cambio de unirnos nos separa la multiformas que tenemos de hacer las cosas, de adorar a nuestro Dios y de servirle, incluso de servirle. Entonces, pienso que es eso, en ese concepto que queremos tener el ser humano de tener la verdad absoluta, cuando no hay verdades absolutas en la forma en la que tú te expresas al Señor. Así tú y yo pertenezcamos a una misma iglesia, la forma en la que tú le hablas al Señor y la que yo le hablo es diferente, porque le hablamos desde nuestra intimidad y desde nuestra relación. Entonces, ni siquiera estando en una misma congregación, por decirlo de alguna forma, nos hace uniformes, sino simplemente somos unas personas con personalidades totalmente diferentes,
adorando a un mismo Dios, y cada uno por tener una personalidad también se va a relacionar y se va a identificar de una forma diferente. Creo que es bastante claro, creo que es bastante claro. O sea, simplemente lo que el Señor a través de esta palabra nos quiere enseñar es, no condenes a nadie por su actitud, por su forma de adorar, su forma de servir, su forma de ser cristiano. No te corresponde a ti condenar. O sea, no juzgues de esa manera. Evalúalo y de acuerdo a lo que tú creas, tienes que estar firme, convencido en tu corazón. Habla con Dios, que el Señor te dé la firmeza en el corazón acerca de lo que crees, no por lo que la gente te haya dicho, no por lo que y lo digo con todo conocimiento de causa, no por lo que la denominación o la iglesia a la que perteneces te haya dicho, sino por lo que el Señor ha puesto en el corazón. Pero especialmente y por sobre todas las cosas, no juzgues, ni condenes, ni juzgues, pero tampoco menosprecies al otro. Porque entonces cualquiera de esas actitudes evidentemente daña el propósito de unidad y de amor que Dios nos ha dado para entre todos los hijos de Dios. Creo que podemos dejar ahí, ¿verdad? Vamos a... ¿Quién está levantando la mano, pastor? Es que de pronto no lo ves. Que no, pues de pronto era casi como a modo de pregunta o de comentario, como con intención de inquietud. que a mí y claro, yo estoy de acuerdo con lo que hemos manifestado acá, que una palabra que me gustó que alguien usó, decía, es la muestra de la multiforme gracia de Dios, de la manera en como muchos adoran, y dependiendo de su contexto uno puede entender esas diferentes situaciones. Digamos, la parte de la música es muy notoria en ese aspecto, ¿no? Lo que tú decías, en lugares donde se la gozan y otros donde pues son más parcos, pero no significa que Dios no esté recibiendo esa adoración. Es esa forma de gracia que Dios le ha dado a cada uno, y yo estoy muy de acuerdo con eso y lo comprendo. Pero donde sí yo veo la dificultad con estas cosas es con los que no son creyentes y a los que se les va a hablar, o los que, porque ven todas esas diferencias y entonces en un lado le dicen, allá no es pecado comer sangre, y en el otro lado le dicen, no es pecado, y entonces genera tanta confusión, y por eso muchas personas también se vuelven reacias al evangelio, porque parece que no encuentran piso firme, sino una multitud de variables que lo confunden, en lugar de encontrar un lugar donde sí, la mayoría de la gente va por problemas, por dificultades, o sea, pero al menos van por algo, ¿no? Por una necesidad, digámoslo. Pero el problema es que tiene como tantas opciones que como que dicen, no, si esto me van a confundir más de lo que estoy, pues no. Y eso me parece que es algo de lo que deberíamos, no sé, como analizar y pensar, bueno, ¿cuál es la mejor respecto al inconverso? ¿Cómo trabajar esta área sabiendo que existen tantas maneras? Y bueno, también otro punto de pronto para otra discusión sería que no podemos rayar en esa multivariedad en la carnalidad, ¿no? Porque a veces llega a punto donde ya los que se la gozan, ya se la gozan tanto que ya pasan al otro extremo, y es tan delgada la línea, pero está, y por eso es que muchos prefieren, no, eso definitivamente de tajo lo descartan porque se presta para esas cosas. Entonces, pienso que son temas para después, no sé. No, y son ambos aportes bastante interesantes. Yo con respecto al primero, obviamente es muy complicado porque pues, cada iglesia tiene su estilo de predicación, su forma de predicación, pero a mí me parece que si todas las iglesias cristianas predicáramos lo que el Señor nos manda a predicar, que es la salvación por medio de la fe en Jesucristo, que predicáramos las buenas nuevas de salvación, y ya a los salvos se les diera no solamente la doctrina fundamental, sino que ya se amoldan a la iglesia en la que están, en la que pertenecen, en la que el Señor los sembró. Bueno, pues entonces ya ahí estamos hablando de que son gente que ya es salva y que simplemente se amoldan a la iglesia donde Dios los ha puesto. Ese debería ser
Ese es el deber ser. Así deberíamos ser todos. Predicar es de Cristo y no predicar de una iglesia. Predicar es de Cristo y de su salvación y no predicar de una doctrina o de un nombre de una denominación. Y peor aún cuando hay algunos que utilizando el nombre de la denominación satanizan a las otras denominaciones diciendo que las otras están mal y que ellos están bien, o que no vayan allá porque ellos están condenados y solamente estos salvan. O sea, evidentemente eso es una deformación y ahí es donde está eso que tú estás mencionando. Lo ideal sería hablar de Cristo, sin denominaciones, sin nada de lo demás, que era precisamente el gran problema que Pablo estaba viviendo, porque él estaba predicando la fe en Jesucristo a los gentiles y siempre llegaban algunos de los judaizantes diciéndoles a esos gentiles, tienen que circuncidarse y tienen que guardar la ley de Moisés, cuando ya se había establecido que eso no era así. Entonces empezó a enredarse esa buena noticia de la salvación por la fe con otras cosas. Y estamos enredados en eso, desgraciadamente es cierto, estamos enredados. Y obviamente lo que tú dices es cierto. A mí me parece que la doctrina, dentro de la doctrina obviamente está la santidad, ni más faltaba. Eso hace parte de la doctrina de la iglesia cristiana, la santidad del cristiano. Y dentro, la doctrina tiene que darnos ese marco para que esa carnalidad que tú menciones no aparezca. La doctrina tiene que marcar ese límite, tiene que poner ese límite para que evidentemente esté la variedad y esté la multiformidad y esté la autenticidad y esté todo eso que estamos diciendo, pero sin tocar o sin afectar de alguna manera el concepto de santidad, que obviamente si vamos a hablar del concepto de santidad nos daría aquí las 12 de la noche, pero más o menos yo pienso que la doctrina es el marco que cierra, es el que pone hasta aquí es el límite, no te puedes pasar de ahí. Y cuando ya estamos tocando o estamos tratando de correr el límite de la doctrina fundamental, entonces tal vez estamos jugando con cosas que ya no se pueden, jugando eso, entre comillas, ¿no? Estamos ya tocando cosas o asuntos que no deberíamos tocar. En eso estoy de acuerdo. Ok, como se dan cuenta, esto da para muchísimo, pero el tiempo ha avanzado, a pesar de la interrupción, qué bueno que pudimos terminar un poco más, avanzar un poco más en el estudio. Dios les bendiga a todos. Gracias, Elkin, gracias, Vivis, gracias a los hermanos que volvieron a conectarse. Después, vamos a ver si editamos y ponemos todo en un solo bloquecito para que quede ahí a los que lo van a ver después. Amén. Vamos a orar y le damos gracias a Dios. Señor, te doy muchas gracias por tu misericordia. Gracias. Muchas gracias por la oportunidad que nos has dado de estudiar este pasaje tan maravilloso, tan lleno de riqueza, tan lleno de enseñanza para todos nosotros. Ayúdanos, Señor amado, a observar, a evaluar, Señor, desde esa perspectiva, desde un corazón lleno de amor, desde un corazón lleno de conocimiento de la palabra, de la doctrina, Señor, pero siempre con las ganas de restaurar, con las ganas de amar, con las ganas de bendecir a otros, Señor. Gracias te doy, Señor amado, por cada uno de mis hermanos que estuvieron allí conectados, los que escucharon, los que aprendieron, los que estuvieron de acuerdo, los que no, Señor, los bendigo a todos y te doy gracias por esta oportunidad. En el nombre de Jesús, gracias por tu amor y misericordia. Amén. Amén. Dios me los bendiga a todos, amados, Dios les guarde y hasta el próximo sábado con la ayuda del Señor.